Bienvenidos a la lección de ritmo. El ritmo es un flujo de movimiento presente en la naturaleza que puede ser controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una repetición de elementos diferentes del medio en cuestión. La expresión flujo de movimiento es clave porque siempre que se percibe ritmo se nota algún cambio en algo y da la sensación de movimiento. El ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la danza. Y de estas tres, donde es más fácil de entender probablemente sea en la música, debido a que tenemos repeticiones de sonidos que están distanciados por un espacio, y eso da eh, velocidades diferentes. Está presente en la naturaleza. De hecho, el ritmo es el proceso básico generador que podemos encontrar en la naturaleza, partiendo de las estructuras inertes hasta la cadena de ADN. En el ejemplo que tenemos visualizado hay circulitos o esferas que representan átomos. Puede notarse entonces que un conjunto de átomos o una repetición de átomos en un orden específico configuran una molécula. Muchas moléculas repetidas configuran a su vez la materia y así sucesivamente. Entonces podríamos asegurar que este conjunto de repeticiones que consideramos como ritmo están presentes dentro de la naturaleza y no solo eso, sino que estructuran el mundo material en el cual vivimos. Debido a que es un recurso empleado por la naturaleza, su gramática es relativamente fácil de entender. Esto por cuanto entonces nosotros como seres humanos que vivimos en este entorno natural, pues tenemos un aparato perceptivo que está especializado en entender ese entorno natural y que el ritmo forma parte del mismo. Por tanto, estamos muy capacitados para entender el ritmo como un mensaje formal. En este caso de la ilustración podemos ver un paisaje que es de montañas, eh, casi desérticas, no hay vegetación y se puede notar la repetición de cada una de estas estrías, digámosle, que forman las montañas, la repetición de luces y sombras, así como la repetición de colores. En estas plantas, eh, suculentas y cactus, normalmente se puede notar de manera clara la repetición o de las hojas o de las espinas y generan una sensación de orden que es bastante particular y no se ve tan fácilmente en otro tipo de plantas. Y esa sensación de orden a su vez da el mensaje de ritmo. Y en los animales, como en esta oruga, puede notarse que tenemos un módulo que es exactamente igual que se está repitiendo a través del cuerpo de la oruga. Por tanto, puede hablarse de que hay presencia de ritmo en su configuración. Para que haya ritmo entonces, la palabra clave es repetición. El ritmo depende de las repeticiones. De hecho, se define como una repetición de elementos que están separados por un espacio intermedio y que siguen un orden secuencial. Entonces, para que tengamos ritmo, debemos asegurarnos de que exista una repetición bastante clara de al menos uno de los elementos de la composición. El ritmo entonces puede tener diferencias sustanciales cuando variamos los elementos que lo componen, que puede ser el elemento a repetir, puede ser el espacio que hay entre elementos a repetir o un cambio en ambos. Y esto logra que se generen niveles más complejos de repetición. En las tres líneas que tenemos como ejemplo, en la primera tenemos un elemento, 5 espacios, un elemento, 5 espacios, un elemento, 5 espacios. Y eso crea un ritmo que es muy monótono y que se puede percibir como lento. Entonces es muy interesante porque es un ejemplo visual que da una sensación de velocidad cuando el objeto que estamos percibiendo, el cuadradito, no puede moverse ni tiene presencia física. Por tanto, no podría manifestar la velocidad como una de sus características. En el siguiente ejemplo tenemos el mismo cuadrito separado ahora por un espacio. Entonces, el cuadrito al tener mayor repetición, tener menos espacio, da una sensación más bien de rapidez en lugar de lentitud como sucedía en el caso anterior. Entonces puede notarse cómo la diferencia de espacios influye en el mensaje percibido o en el mensaje de ritmo percibido. En el tercer ejemplo tenemos el mismo cuadrado, pero ahora además tenemos un cambio de color, tenemos presencia mayor del contraste. Se sigue manteniendo entonces elemento, espacio, elemento,
pero el color rojo genera una sensación diferente respecto de la fila anterior. Entonces, puede notarse cómo pequeñas variaciones en cada uno de los elementos puede detonar en mensajes diferentes emitidos por el tipo de ritmo. La variación tanto del espacio como de los componentes puede ser estática o dinámica. En el ritmo estático se mantiene constante el espacio y la unidad. En el ritmo dinámico se da una variación en alguna dimensión de los componentes del ritmo. Aquí tenemos un ejemplo de ritmo estático. Podemos ver que tenemos un cuadrado, 6 espacios, un cuadrado, 6 espacios, un cuadrado, 6 espacios. Y se mantiene así hasta el infinito. Entonces se da una sensación de que todo esto es constante y que no tiene variaciones, por eso se le considera estático. En este otro caso tenemos dos características que están cambiando. Una es la distancia entre elementos, es cada vez más mayor. Y la otra característica que cambia es el color del elemento, que está mostrando una gradiente desde el amarillo hasta el rojo. Estas dos circunstancias hacen que exista una sensación de velocidad y de velocidad que está variando, que está cambiando en diferentes momentos de la línea que forma el ritmo. Por ese motivo, porque hay un cambio en la percepción de la velocidad, se considera que el ritmo es dinámico. El ritmo puede ser discreto o continuo. Cuando los componentes del ritmo tienen independencia compositiva, estamos ante un ritmo discreto. Cuando los componentes pierden su independencia a favor de una forma unificada, estamos ante un ritmo continuo. La independencia compositiva es una característica de los elementos de una composición definida. Si estos elementos se pueden identificar uno a uno como unidades, con independencia de los demás, entonces tenemos independencia compositiva. Esa es la característica del ritmo discreto. Puede notarse que en este caso tenemos un ejemplo que empieza siendo un triángulo bastante chato y se convierte en un triángulo alto y agudo a través de una serie de 3 pasos, y que cada uno de los triángulos puede leerse claramente con independencia de los demás. A este tipo de ritmo en el que podemos reconocer cada una de las unidades que lo conforman, se le considera discreto. En el caso del ritmo continuo se pierde la identidad de cada uno de los elementos que lo está configurando y se genera más bien una sensación de que todos esos elementos en conjunto forman una sola entidad. Puede notarse que tenemos un ejemplo similar. En este caso tenemos el mismo triángulo inicial y el mismo triángulo final. Lo que está variando es la cantidad de repeticiones que hay entre el primero y el último, que es de aproximadamente de 18 repeticiones. Como hay tantas repeticiones, entonces los triangulitos se traslapan el uno sobre el otro y no podemos reconocerlos cada uno independientemente, sino que lo que leemos al final es algo así como un triángulo, un solo triángulo, que además tiene una pequeña línea curva, o una larga línea curva más bien, en la parte superior. Esa curva se forma por la persistencia en la retina de cada uno de los vértices de los triángulos. Las curvas entonces pueden entenderse como un caso especial de ritmo, en el cual hay variaciones en el espacio y la posición de los puntos que configuran esa línea. Y como tenemos puntos que configuran la línea, muchos puntos que configuran la línea que además tienen un espacio, pues la curva puede considerarse como un caso también de ritmo. La cantidad de elementos es muy importante para definir el ritmo. En general, el ritmo vive de la profusión. Entre mayor cantidad de elementos, mayor será su reconocimiento. Por tanto, la palabra clave en este párrafo es profusión. La profusión es la abundancia o cantidad excesiva de algo. Esto quiere decir que a mayor cantidad de elementos tengamos en una composición de ritmo, es más fácil transmitir el mensaje. Entre menor cantidad de elementos tengamos, es más complicado o se vuelve menos claro el mensaje de ritmo. Puede notarse en el ejemplo que tenemos a continuación que la imagen de la izquierda tiene menor cantidad de repeticiones y sí contiene el mensaje de ritmo, pero no es tan claro y tan contundente como en la imagen de la derecha, donde sí tenemos una abundante cantidad de repeticiones. La imagen de la derecha, por tanto, puede considerarse más profusa que la imagen de la izquierda.
un acorde es una unidad de repetición en el ritmo, esto es, como el tamaño mínimo de la muestra que identifica o caracteriza toda la mecánica del ritmo expresado. Entonces, podemos entender un acorde como un ritmo dentro de otro ritmo. Aquí tenemos una composición que empieza en un hexágono y termina siendo una estrella de 6 picos y puntiaguda. Esta transformación se da en 6 pasos. Esto podríamos considerarlo un acorde, porque si repetimos esta misma figura haciendo por ejemplo, una simetría en espejo y empieza en hexágono y termina en hexágono, podemos tener una unidad de configuración del acorde. A partir de esta unidad, si yo la repito muchas veces, como en esta secuencia, pues podemos identificar esa unidad como el acorde que está integrando un ritmo de mayor complejidad. ¿Cómo funciona o cómo se utiliza el ritmo en la arquitectura? Pues a través de la repetición. Existen muchas obras arquitectónicas que tienen presente el mensaje de ritmo. Esta es tal vez una de las más reconocibles, el Teatro de la Ópera en Sydney, en Australia. Puede notarse en el teatro cómo hay una repetición de cúpulas y esa repetición hace sentir el mensaje de ritmo. Y eso se encuentra presente tanto en su vista frontal como en su vista lateral. Y puede notarse también cómo existe una oposición, existe un contraste entre esas cúpulas. Sin embargo, el mensaje principal que se percibe es el de ritmo. Y como también sobre las cúpulas pueden notarse estas repeticiones de líneas que las configuran a cada una de ellas. Y como en la parte que son paredes verticales también se sienten repeticiones de elementos verticales. Por tanto, el ritmo es un mensaje que configura o que es muy importante en la configuración formal de este edificio. Santiago Calatrava, en este caso está el nombre del arquitecto y no de una obra en específico porque es uno de los discursos que más utiliza el profesional para el diseño de sus edificios. Aquí puede notarse en la parte superior la estación de, si no me equivoco, del ferrocarril en Nueva York, en la cual se puede notar, número uno, que tiene mucho parecido como a la osamenta de un dinosaurio. Por una parte tiene una sensación, provoca una sensación como si fuera un esqueleto, pero número dos, que hay una gran cantidad de elementos y con una gran profusión, y eso genera sin margen de duda el mensaje de ritmo en su composición. Aquí podemos ver otra de sus obras que tiene una característica similar, es decir, tenemos muchos elementos que están siendo repetidos con mayor o con menor profusión, pero que al final configuran el mensaje de ritmo. El templo de la flor de loto. En este caso se utilizó la flor de loto como concepto para explotar en la apariencia estética del edificio. Configura un edificio definitivamente hermoso y puede notarse en él cómo hay un módulo que se está repitiendo a través de simetría radial. Esa repetición configura inevitablemente la sensación de ritmo y puede notarse que forma parte del edificio así como de la zona pública. Es esta política de diseño, que en sus paredes entonces la repetición es clara y que en el interior también se aprovecha el discurso de ritmo como un medio para lograr que su apariencia estética sea mucho más agradable. El Museo Guggenheim en Nueva York tiende a utilizarlo de una manera más discreta, por ejemplo, que en los casos anteriores, pero también tenemos una repetición de los diferentes pisos que forman al edificio. Este tiene la particularidad de que tiene una rampa de forma espiral para mostrar la exhibición de sus obras, y esa espiral va formando entonces estos, por así decirlo, segmentos de cilindro, o cilindritos pequeños, ¿verdad?, que se muestran como una serie de repeticiones. Además de esto, la espiral de por sí tiene la forma curva, y las curvas, como ya vimos, también son un caso especial de ritmo. Aquí puede notarse entonces la presencia del ritmo desde su interior, tanto en la configuración de esa cúpula que permite la entrada de luz, como de los diferentes pisos o de la rampa continua que configura el edificio.
Ahora tenemos aquí un ejemplo un poco más antiguo, la Catedral de Notre Dame, y esto por cuanto en el gótico el ritmo se utiliza mucho como un elemento compositivo y puede notarse en esta fachada como hay una repetición en la arquivolta, las arquivoltas de la entrada, así como podemos ver una repetición de arcadas y podemos ver una repetición de esculturas justo en la franja, en la tercera parte del edificio. En sus laterales tenemos también esta serie de arbotantes y contrafuertes que son idénticos y están repetidos y enfatizan todavía más el mensaje de ritmo. En este modelo de la catedral puede verse con mayor detalle porque ya no existe entonces todo el contexto que puede distraer la atención. Entonces puede notarse claramente cómo hay repetición de ventanas que están todas en la misma posición, tienen formas idénticas y eso hace sentir que es un módulo que está siendo repetido alrededor de todo el edificio, que genera a su vez inevitablemente la sensación de ritmo. Y eso sucede también en el interior, puesto que en el interior tendríamos repetición de los arcos, repetición de las bóvedas, repetición de la posición de las ventanas y así sucesivamente. De esta manera entonces puede definirse el ritmo como repetición de elementos y al configurar un modelo que tenga que emitir este mensaje debe considerarse esa repetición como el aspecto fundamental. Muchas gracias.